¿Por qué leemos terror? Yo creo que para responder a una pregunta tan concisa pero tan inquietante, tendríamos que irnos a nuestro impulso primario, pensarnos como seres primitivos y primarios y ir a nuestra parte animal. Va a ser más fácil entender esto si planteamos, por ejemplo, un sentimiento tan universal y reconocible como la ansiedad. ¿Quién hoy por hoy, en esta era posmoderna, no está atravesado por la ansiedad? ¿Quién no ha tenido o experimentado en algún momento un ataque de ansiedad? Que muchas veces uno siente que está a punto de morirse o que hay algún peligro que lo está acechando y que no sabe muy bien qué es. Bueno, los especialistas dicen que este suceso nos viene de un residuo que nos queda de cuando éramos mamíferos, ¿no? Y que estos ataques de ansiedad eh, vienen de un residuo, ¿no? Que nos quedó de cuando éramos animales y que este impulso queda en nosotros como un resabio de cuando éramos animales y teníamos que enfrentarnos y estar atentos ante el peligro cuando éramos presas en algún bosque o en algún prado. Entonces, la ansiedad, la expectativa, el temor, el horror, parece estar relacionado y parece estar desde que éramos animales metidos en, en nuestra alma y quizás programados en nuestro sistema. Y quizás cuando buscamos el terror, ya sea en la literatura o en el cine, no estamos haciendo otra cosa que alimentar un impulso primitivo. Quizás nosotros, como seres humanos civilizados, donde tenemos toda la comodidad de una sociedad hiper tecnificada, quizás al leer y consumir terror, lo que queremos un poco es volver a esas primitivas sensaciones. Y no me parece tan descabellado si lo pensamos de esa forma. Por otro lado, el terror tiene una beta absolutamente reflexiva. Creo que como la ciencia ficción es uno de los mejores géneros para desnudar y analizar la condición humana. No hay género literario que permita estas cuestiones como lo permite el terror. De más está decir que aprovecho también esta posibilidad para celebrar esta nueva ola de terror en femenino que se está dando en mi país, Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero, que hoy por hoy tenemos un terror absolutamente en clave femenina, absolutamente en clave feminista y, por lo menos en Argentina, de exportación, por lo menos en Latinoamérica, de exportación y en el resto de los países hay una especie de préstamo, ¿no? De escritoras que se leen en ambos lados del Atlántico y que nos demuestran que la literatura hoy por hoy de terror y en general, creo,
está liderada por mujeres. Cuando leemos terror, también, como les decía, reflexionamos y actualizamos los análisis de la condición humana. Eso es innegable y, como les digo, el terror, como la ciencia ficción, es un territorio y una clave necesaria, funcional y espectacular para hacer esto. Pero además, creo que el terror permite una experiencia del lenguaje que no permite ninguna otra. Hay un lenguaje cargado, oscuro, surrealista, que fue virando desde lo metafórico hacia una descripción cada vez más cargada, cada vez más contundente, pasando por las posibilidades de lo oscuro, pero sabiéndose meter en el imaginario de lo real, ¿no? Es como si hubiera un viraje que pasara por la condición social, la cultura y la sociedad para volver luego a lo fantástico. Porque si ustedes leen las ficciones de los últimos tiempos, van a ver que el imaginario de lo terrorífico parte de lo fantástico, pega en lo verdadero y real y vuelve a lo fantástico. Porque hoy leemos un terror con sus metáforas, con sus descripciones sobrenaturales, pero con una impronta realista. Porque hoy nos asustamos de algo que creemos totalmente posible. Desde lo argumental, desde lo metafórico, desde el lenguaje y desde el verosímil. Hoy vivimos un terror moderno que es completamente posible. Y ese verosímil es lo que nos deja sin aliento. Por eso me pone muy contento, porque tenemos un terror que no se ha agotado, tenemos un terror que se ha renovado completamente. Por eso vemos a esos jóvenes, nuevos jóvenes, hambrientos completamente de un terror, que leen el terror que está dominando la literatura, pero que eso hace que vuelvan y que miren quizás por primera vez a los clásicos, ya sean los clásicos modernos como los más antiguos, con un nuevo perfume. Y eso siempre es una gran oportunidad para la literatura, porque siempre, siempre en estas cosas, en estas modernizaciones que por supuesto nunca hay que tenerle miedo, siempre, siempre gana la literatura. Muy bienvenidos a todos a este especial de Halloween. Yo soy José y estamos en Libros en el Fin del Mundo, en este especial de libros de terror para Halloween. Bueno, permítanme la licencia de tomarme este mate, de tomarme esta infusión. ¿Cómo están todos? Yo estoy muy feliz de estar con ustedes en este video, en este encuentro, en esta charla, en esta conversación con ustedes por el especial de Halloween, por esta conversación sobre libros de terror. No estoy loco, le quiero decir antes que nada a todos los seguidores y a todos mis amigos y amigas que me habían pedido un video sobre libros de estas características, y yo les dije a todos que no, que por nada del mundo iba a ser un video especial de Halloween, pero bueno, todo tiene su porqué. Antes que nada le quiero mandar un beso y un gran abrazo a Diana del canal El Libro Divergente. Un beso grande a Diana y un abrazo. Este video es gracias a ella.
porque yo he visto su último video sobre un especial de Halloween, que les dejo el link en la cajita de descripción, ya saben, y les recomiendo encarecidamente que vayan a ver ese video que ella hizo, porque no solamente es maravilloso, sino que mirando ese video mi cabeza hizo clic sobre algunas cuestiones y algunas maneras en las que yo podía organizar un hipotético video de Halloween y me inspiró para hacer este video que hoy les traigo a continuación. Así que muchas gracias, Diana, te mando un beso grande y aprovecho a decirles por favor que sigan su canal, El Libro Divergente, porque es un canal maravilloso cuyos videos yo no me pierdo nunca y al que siempre agradezco haber conocido, porque ella enriquece mi manera de leer con un estilo para las conversaciones, para las explicaciones que yo no encuentro en otro lado. A mí la comunidad de BookTube me encanta porque somos todos muy diferentes, somos todos, cada uno especial a su manera, y a mí la diversidad me encanta y creo que es lo más bonito de toda esta comunidad. Y ella tiene mucho talento a la hora de eh, sacar perlas de los libros que va leyendo y explicarlos de una manera muy, muy bonita. Y además que recomienda libros que son muy bonitos. Y yo siempre me voy con las manos llenas. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, y si no se dieron cuenta, se los digo ahora. Yo soy una persona que es muy sensible a la oralidad. Eh, en general, pero sobre todo en las personas. Yo soy muy sensible a cómo hablan las personas, a cómo se expresan, sobre todo oralmente. Eh, si una persona habla bien o de una manera que a mí me interpele, yo me puedo quedar horas escuchándolo y me puedo volver adicto a cómo una persona se expresa oralmente en el buen sentido. No soy Norman Bates que voy con el cuchillo, ¿no? Si una persona no me resulta interpeladora en ese sentido, no soporto a la gente que habla y me tengo que ir. Que por supuesto a la gente le puede pasar conmigo exactamente lo mismo. Pero bueno, Diana tiene una cuestión mágica con, con la cuestión de la conversación, ¿no? Es como una música, como un bolerito que ella va desarrollando, que a mí me encanta escucharla. Y si a eso le sumamos, ¿no?, la calidad literaria de lo que trae, es un espectáculo. Así que todos a seguir a Diana en el libro Divergente. Gracias por inspirarme para este video de Halloween que yo no pensaba hacer. Así que imagino que toda la gente que va a disfrutar de este video sobre libros de terror te va a tener que agradecer todo esto a vos. Así que todos a seguirla a su canal, que lo dejo en la cajita de descripción de este video. Y bueno, como les decía, yo me negaba a hacer este video porque yo no quería hablar de terror y ya está. Yo quería hacer algo diferente y no se me ocurría de qué manera lo podía hacer. Y bueno, viendo el video de Diana, medio como que encontré una manera y voy a plantear este especial de la siguiente forma. Les voy a traer 8 recomendaciones de libros de terror. Van a ser 4 libros puros, es decir, 4 libros de género de terror y 4 libros que no son de terror como género, pero son 4 libros atemorizantes, son 4 libros terroríficos, son 4 libros que nos envuelven en esa sensación que yo les decía al principio, ¿no? Esa sensación terrorífica que tenemos, ¿no? Como cuando éramos animales, que nos ponen
en alerta, que nos indica que estamos en peligro, ¿no? Todas esas sensaciones que nosotros tenemos cuando leemos un libro de terror, pero que el libro no es de terror, de género literario de terror, pero que cuando lo leemos tenemos todas las sensaciones emocionales y corporales como cuando leemos un libro de terror. Yo les voy a traer 4 libros al final o a la mitad de este video, que son 4 libros que, si bien no son de género de terror, funcionan como si serían del género de terror, porque también son horripilantes en algún sentido, o son horroríficos en algún sentido, o tienen elementos eh, que combinan con el género de terror o son del género de terror, por más que ellos, como género literario, no pertenezcan al género de terror. Entonces vamos a tener 4 libros puros del género de terror y 4 libros que no pertenecen al género de terror, pero funcionan como tal. Esa es mi propuesta para este especial de Halloween. ¿Qué les parece? Espero que estén tan entusiasmados como yo, porque yo quería brindar en este especial de Halloween una manera nueva de sentir el género. Así que espero que les guste, porque la idea es traerles libros que sean diferentes, traerles lecturas que sean desafiantes y traerles lecturas que sean estimulantes y que sean experiencias diferentes, porque sobre todo en un mes como este, en un género como este y en dinámicas como esta que ustedes verán por toda la comunidad, la idea es que uno pueda aportar algo que ustedes no encuentren en otro lado o que lo encuentren de una manera diferente. Eso era lo que yo quería, y por eso yo me negaba a hacer este video, porque no quería eh, hacer lo mismo. Entonces, en mi afán de tratar de entregar algo diferente, lo que se me ocurrió es esto. No sé si estoy logrando la diferencia, pero por lo menos es el único intento que tuve, que se me ocurrió para tratar de hacerlo. Ojalá esto les depare las experiencias que yo espero que ustedes consigan. Y vamos a ir inmediatamente con la primera opción que traje para ustedes. Además, puede ser que hayan algunas opciones que ustedes vean que están repetidas en mi canal de YouTube. No es que yo tenga Alzheimer, sino que, por supuesto, vale la pena traerlas en este especial, y además yo tengo muchos videos en este canal de hace mucho tiempo que a ustedes no les prestan atención, son muy viejos, hay videos que nadie vio, así que no importa, lo volvemos a traer, lo traemos, lo hablamos de otra óptica, y aparte esos libros como que pegan un poco más en este especial que por ahí solitos dando vueltas por ahí. Así que vamos con la primera opción. El primer libro del que voy a hablar es de la gran maestra del terror contemporáneo, la gran Shirley Jackson. Y estos cuentos escogidos, ¿sí?, de la editorial Minúscula. Este libro creo que tiene 8 cuentos, 2, 4, 2, 4, 6, 7. 7 tenía, andábamos por ahí. Tiene 7 cuentos seleccionados de lo mejor de la producción de Shirley Jackson. Shirley Jackson, como les digo, es la gran maestra del terror contemporáneo. Su clásico cuento La Lotería, que está incluido en esta selección, está considerado como el gran cuento clásico de terror del siglo XX y uno de los mejores cuentos y uno de los grandes cuentos clásicos de la literatura del siglo XX en cualquier género. Es un cuento increíble, maravilloso y espeluznante. Para mí, Shirley Jackson es al terror lo que era Sylvia Plath a la poesía. Es una autora profunda,
es una autora completamente incisiva, es una autora que sabía meter el terror en lo cotidiano y en lo psicológico de una manera que no lo hizo ningún otro autor. Cuando Stephen King la denomina como su gran maestra e influencia, eh, está reconocida con, con mucha, con mucha sinceridad, porque hay muchas cosas de Shirley Jackson en Stephen King. Y ella es una hechicera, es una bruja total, porque realmente sabe cómo perturbar eh, a los lectores de una manera muy elegante, muy precisa, porque sus cuentos son como de una finura, ¿no? Uno viene leyendo porque ella escribe muy bellamente y en algún momento vamos a ver obviamente un oscurecimiento, un quiebre, como cuando una botella se rompe y esa rotura, ¿no? Es absolutamente salvaje, es absolutamente eh, animal, es absolutamente violenta y sin concesiones, no solamente para el lector, sino para los personajes que se van a ver inmersos en las consecuencias y en la razón del quiebre, ¿no? De esta situación, que por supuesto será terrorífica porque son cuentos de terror. Yo creo que todo fanático y fanática del terror tiene que encontrarse con Shirley Jackson alguna vez en la vida. Eh, Todos conocemos, ¿no?, sus novelas como La maldición de Hill House y Siempre hemos vivido en el castillo, que yo recomiendo muchísimo la segunda, que a veces no es tan conocida como la primera y es muy buena. Pero los cuentos, que por ahí no mucha gente los lee, son de una agudeza y de una calidad maravillosa. También en Latinoamérica en su momento fue muy conocida la edición La Lotería y otros cuentos, que la publicó de bolsillo, así que si ustedes consiguen esa edición y no esta, si consiguen esa edición anterior, que es La Lotería y otros cuentos, de bolsillo, no se preocupen, léanla porque contiene los cuentos que están acá y otros más. Que esa edición de bolsillo es una edición que se basa íntegramente en la mítica edición inglesa, ¿sí?, que se publicó luego que Shirley Jackson alcanzara la fama con la publicación del cuento La Lotería en el diario. ¿Sí? Si ustedes quieren ver un poco más el contexto sobre la publicación del cuento y un análisis sobre el cuento, yo tengo una reseña específica del cuento en mi canal de YouTube, la pueden ver buscándolo manual y lo encuentran ahí. Pero esta edición que yo les digo de bolsillo, La Lotería y otros cuentos, también puede ser una gran opción para leer los cuentos de Shirley Jackson, además de los cuentos escogidos. Recuerden que esa edición que les digo tiene estos cuentos y muchos más. Así que si sos lector de Latinoamérica y querés leer la edición de bolsillo, también puedes hacerlo. Es una muy buena opción. Leas esa edición, leas esta, lo importante es que leas cuentos de Shirley Jackson, que es lo que verdaderamente importa en este especial de Halloween de libros de terror. Muy bien. Ahora vamos con la segunda opción. Como yo les he dicho muchas veces, a mí no me gustan los clásicos. Yo tengo mucho reparo a la hora de que cuando me hablan de clásicos. Esto yo ya lo he dicho 1000 veces. Yo siento que hay un esnobismo a la hora de hablar de clásicos.
Yo creo que mucha gente lee clásicos y defiende los clásicos por una cuestión de esnovismo total. Y antes de que me digan algo, eh, yo también estudié literatura, ¿correcto? Antes de que salten por ahí los booktubers que son profesores y profesoras, somos colegas. Esto lo quiero aclarar antes de que me quieran correr por ese lado, ¿sí? Y que me tiren la academia por delante. Eh, yo creo que hay un gran esnovismo a la hora de leer clásicos y de defenderlos. Yo creo que se ponen en una postura completamente clasista y les dicen desde esa postura a los demás qué es lo que tienen que leer y cómo tienen que leer. Esto yo creo que ya lo he dicho en varias oportunidades, pero cada vez que sale el tema lo vuelvo a decir. Nosotros, como mediadores culturales, nunca tenemos que convertirnos en una policía de la literatura. Nosotros tenemos que eh, incentivar a la diversidad de la literatura, a que cada persona haga su propio camino. Yo vuelvo a decir una y otra vez que yo tengo entre mis seguidores a mi profesora de literatura del secundario que me ha recomendado enormes libros clásicos de la literatura. Gracias a ella yo leí de su edición, anotada, con unas anotaciones maravillosas, 100 años de soledad, pero antes de leer 100 años de soledad, ella me recomendó El Resplandor de Stephen King. Y si ella no me hubiese recomendado el Resplandor de Stephen King y se hubiese subido a esta escuela de los clásicos en la que están subidos muchos de ustedes, booktubers y profesores, yo no sería el lector que soy hoy. Y tampoco hubiese sido profesor. Y tampoco estaría sentado acá. Entonces, muchas veces nos subimos en una política y en una policía del buen leer y estamos perdiendo a la gente en la literatura en vez de encontrándola con lo que se tiene que encontrar, poniéndonos en un lugar, ¿sí?, de demostrarnos, miren lo que leo, miren qué bien leo, miren qué difícil leo, miren que leo en otro idioma, ¿sí? Miren el dominio que tengo, cuando nuestro trabajo como mediadores es que cada persona encuentre el mejor libro para su espíritu. Acá no estamos para demostrar cuánto sabemos. Acá estamos para demostrar que podemos hacerle encontrar a la persona el libro de su vida. Acá no somos protagonistas. Acá el protagonista es el que está detrás de esa cámara, que está buscando el libro que nosotros le vamos a ayudar a encontrar. Acá el protagonista es el verbo, la protagonista es la palabra. Nosotros somos canales, así que no vengan con la defensa de lo que se tiene que leer y lo que se tiene que decir, y no vengan con también que existe la discriminación hacia los canales que somos menores, porque eso también sucede. Y para eso también quiero como lanzar una defensa, ¿sí? Los canales que somos menores no tenemos de nada que sentir vergüenza también por no leer lo mismo que lee todo el mundo, ¿sí? No hay una buena literatura, ¿sí? Hay una literatura que nos da placer a todos. Dicho esto,
Lo que quería decirles es que por supuesto que hay clásicos que a mí me gustan, pero la relación con los clásicos, con lo que yo pienso, es que se tiene que basar en el placer y no en la acumulación de los clásicos como medallas. Mirá, leí 10, leí 15, leí 20 clásicos, leí 30, porque digamos la verdad, no todos los clásicos son lindos. Hay clásicos que son horribles, horribles, que son inentendibles. Y por ejemplo, a ver, a mí me gusta el Ulises, que es un clásico de la literatura del siglo XX, y hay mucha gente que no le gusta. Y a la gente que no le gusta, yo no les digo incultos. Es un libro que a mí me interpela y hay gente que no le interpela. Y a la gente que no le interpela, yo no los considero ni incultos, ni que les falta trayectoria, ni que se tienen que poder poner a estudiar. Hay gente que los libros lo atraviesan y libros que no. Pero yo no siento que nadie se esté perdiendo determinado patrimonio de la cultura, como me dicen a mí cuando yo critico los clásicos. Entonces, a ver, la relación con los clásicos y con cualquier otro libro tiene que ser sincera, ¿sí? Entonces, también los lectores y defensores de ese canon tienen que comportarse un poco mejor con quienes no nos comportamos de esa forma, porque somos sinceros con ese canon. Pero aunque a mí me pase esta cuestión con los clásicos, que me pasan con todos los libros, porque los clásicos son libros igual que cualquiera, sí hay clásicos que me gustan. Y el libro que les voy a traer a continuación es uno de esos clásicos que me gustan. Y por supuesto, es, a mi entender, una obra maestra del terror. Hoy voy a hablar en esta segunda recomendación del especial de terror de Drácula, de Bram Stoker. Yo les recomiendo a todos, y miren que yo no soy de ponerme pesado con el tema de las ediciones. No soy fetichista ni nada por el estilo en esa cuestión, pero voy a hacer una licencia y si alguno, no porque lo tengan que perseguir ni tenga que ser, solo si alguno tiene la posibilidad de encontrarse con la edición crítica de Editorial Cátedra en algún momento eh, y tiene la posibilidad de leer esta obra en esta edición, yo se los recomiendo eh, de una manera imperiosa. No vayan tras el libro corriendo a buscar esta edición porque sé que es un poco más cara que la mayor cantidad de libros y versiones que están dando vuelta, pero eh, la verdad que todo el estudio crítico, todas las notas que tiene, eh, hacen de esta obra una obra mucho más enriquecida de lo que ya es, ¿no? Y le agrega matices a los matices de una manera maravillosa. Drácula es una obra grande para mí, muy grande. Es una gran obra que obviamente si uno conoce ciertos elementos que ayudan a darle un contexto a cómo está ejecutada, la aprovecha mucho más. Eh, Nosotros tenemos que saber que cuando Bram Stoker decide escribir Drácula, no se podía hablar de sexo, mucho menos escribirlo. Y no podía ni siquiera, por supuesto, ni soñarse, escribir una novela sexual de muy alto voltaje. Entonces, ¿qué decide hacer Bram Stoker? Escribir una novela de terror y usar el vampirismo como la gran metáfora para escribir una novela con contenido sexual. Ese es el gran punto de partida
de Drácula. Después, obviamente, la novela se convertiría en otra cosa. Lo que a mí me gusta de Drácula, que por supuesto no voy a hablar de la historia porque todos la conocen, es que, como todos saben, la novela está estructurada con cartas, diarios, fragmentos de recortes periodísticos, diarios personales de diferentes personas, y así se va armando toda la historia del conde Drácula, y la voz de Drácula no aparece nunca, ¿sí? La historia nunca va a ser vista ni narrada desde el conde. Sin embargo, el libro produce en varios pasajes auténtico terror. Y nunca está narrado desde la figura de el atacante, digamos. E igual consigue que uno tenga un auténtico terror en su cuerpo. Además, en muchos capítulos hay un trabajo de descripción maravilloso que se asocia con la presencia de luz y la presencia de oscuridad, ¿no? Y con la noción de estar en peligro y estar fuera de peligro. Y eso es constante en muchos capítulos y uno puede sentir esa sensación gracias al gran trabajo de escritura de Bram Stoker. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, y pasa en varios capítulos, cuando el sol va cayendo en el crepúsculo, que es cuando el vampiro despierta, toda la descripción, ¿no?, se va concentrando en empezar a sentir ese peligro que se condice con la caída del sol y el despertar del vampiro. Cuando el amanecer va llegando, que se condice con el dormitar del vampiro y la salida del sol, todas las descripciones de fin de capítulo tienen que ver con estar fuera de peligro y con la salida del sol. Y toda la narración y toda la descripción va hacia esa coincidencia y esa sensación. A mí esas cuestiones me parecieron brillantes, brillantes. Obviamente, como toda obra de esa época, y no porque a esta altura de la literatura no se cometan errores, tiene algunas falencias, pero no le quitan peso en su balance final. Yo creo que si no han leído Drácula tienen que hacerlo. Haber visto las 1001 adaptaciones y reversiones y derivados no le quita absolutamente nada de magia al leer el clásico. Es muy interesante analizar el vampirismo y la cuestión sexual, muy interesante, y aparte, así como por ejemplo Anne Rice ha hecho, digamos, reformar el mito vampírico con sus vampiros queers y ha reformado la figura del vampiro y cambiado esta figura para siempre, para que llegáramos a conocer el vampiro como hoy lo conocemos, tenemos que conocer a quien creó, ¿no?, esa figura mítica de una manera moderna. Y eso lo vamos a conocer en Drácula. Y recuerden,
vamos a conocer esa figura narrada desde una polisemia de voces que nunca es la del vampiro. Así que es interesante y obviamente si les gustan las novelas epistolares, que a mí por lo menos me fascinan, tienen que leerlos porque es maravillosa. Es un gran ejemplo de novela gótica, novela de terror. Y les vuelvo a decir, si creen que saben todo de esta historia porque se vieron todas las películas y todas las adaptaciones, porque tuvo una serie hace poco en Netflix muy buena, si creen que saben todo sobre este vampiro y sobre esta obra y no leyeron el libro, están equivocados. Es una gran obra que tiene mucho para decir. Ah, y aprovecho, ya que estamos hablando de Drácula, les tiro otra recomendación. ¿Han leído el libro de Elizabeth Kostova que se llama La historiadora? Bueno, léanlo. Está relacionado con Drácula, y creo que es bastante interesante. Ahora vamos a ir con la tercera premisa. La tercera premisa de este especial de Halloween de libros de terror, que hice así un paseíto por mis estanterías. Me gustaría hablar de un montón de libros de terror que he leído y que no tengo, pero bueno, eh, es lo que tengo a mano para ofrecerles, pero igual me parece que les va a gustar. Ahora voy a hablar de una de las obras de terror que no es solamente porque la tenga a mano, sino porque es uno de los libros de terror que más me han gustado, que más me han sorprendido y que creo que menos se conoce, eh, a nivel nacional en mi país, por ejemplo, e internacional. Espero que en Cataluña se conozca más. Ya me lo dirán. Es una novela que cuando yo la leí me sorprendió de una manera increíble, realmente. Me pareció fuera de este mundo, fuera de este mundo. Yo creo que no hay persona que me conozca que no, a la que yo no le haya recomendado este libro, más si lee terror. Este libro pertenece a mi época de librero, porque cuando yo trabajaba como librero, este libro recién había salido, lo publicaba en su momento la editorial Edasa, y yo estaba obsesionado con este libro porque a mí me había brindado y me brinda, porque yo a los libros no los olvido, un montón de cuestiones que ahora les voy a pasar a explicar. Y yo tengo sentimientos ambiguos, porque cuando un libro por ahí no es tan conocido, yo sufro, ¿no? Porque digo, bueno, no ha encontrado el público que merece. Pero por otro lado, hoy me siento acá, que tampoco me creo que soy Highlander, pero digo, bueno, tengo la oportunidad de hacer un, un movimiento de fuerza para quizás cambiar un poco eso, digo. Entonces aquí estoy para ver si este libro, con este movimiento, puede encontrar quizás un poco más de lectores que se lo merece. Esta tercera recomendación de libros de terror para este especial de Halloween es La piel fría de Albert Sánchez Piñol. Antes que nada, lo voy a enfocar acá que no se vea el aro de luz. Antes que nada, primera llamada de atención, no vean la película. Este libro tiene una película que se llama Cold Skin. Por favor, no la vean. No vean esa película porque es una adaptación completamente espantosa. Es muy fidedigna, obviamente, al argumento, pero claro, es una novela con una cuestión tan profunda,
muchas cuestiones tan profundas que al no poder traspasarlas al lenguaje cinematográfico, eh, es imposible de que sea una buena película. Cuando yo vi la película El Faro, creo que es de Eggers, eh, lo primero que dije fue, este señor leyó La piel fría, porque son muy similares, aunque muy diferentes. Y, y ahí volví como a recomendarle a la gente que había leído que había visto El Faro, volverles a recomendar La piel fría. Y ahí tuve como una nueva campaña de, de recomendación. Pero bueno, ¿por qué este libro es maravilloso? Antes de explicar la historia, que no puedo decir mucho, voy a explicar por qué me gusta tanto. Primero, hay que decir, porque es muy, 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 muy importante, es que su autor, Albert Sánchez Piñol, que es barcelonés, además de ser novelista, es antropólogo. Y esto es fundamental, fundamental para la novela. Fundamental. ¿Y qué quiero decir con esto? Esta novela es una novela de terror, pero también es una novela que es un thriller, y es una novela de suspenso, y también es una novela de aventuras. Es una novela, valga la redundancia, profundamente psicológica, ¿sí? Muy psicológica. Y se mete en cuestiones sumamente peliagudas, sumamente humanas, muy profundas, muy éticas, y también se llega a meter en cuestiones como la visión incluso eurocentrista del mundo y de la realidad también. Es un libro muy, muy movilizador, que realmente no deja indiferente a nadie y que te hace pasar a vos como lector por varias texturas, varias etapas de sentimientos y varias capas de, de emociones. Si yo lo tengo que comparar con algo, a mí me hace acordar al tren fantasma, ¿viste? De los parques de diversiones, sacando que los fantasmas no están eh, al costado tuyo cuando vos vas en el tren. Eh, yo creo que acá, en este libro, el fantasma es uno. Y ya se van a dar cuenta. En esta novela, eh, un protagonista, después de realizar trabajos muy dispares, acepta tener el trabajo más extraño del que podemos hablar. Él va a trabajar en un faro como meteorólogo en una isla que podría quedar acá al sur de Tierra del Fuego, una isla bien al sur del mundo que queda entre dos paralelos, entre un meridiano y un paralelo, entre dos, que por eso es muy difícil de localizar. Solo las personas que trabajan en esa isla saben cómo llegar. Él tiene que ir a reemplazar al meteorólogo anterior y se tiene que quedar ahí durante un año. Acepta el trabajo, él va a trabajar en un faro y va a vivir en una casita durante un año.
Cuando desembarcan en la isla y llegan ahí, lo primero que se encuentra, una vez que el barco se va y lo deja, es que la persona a la que tiene que reemplazar no está. Y en el faro encuentra a un viejo, ¿sí? Que es el viejo que maneja el faro, que le habla como con muy mal carácter, con mucha incoherencia, le indica más o menos dónde es la casa de los empleados del faro y le dice que tiene que pasar la noche ahí. Lo único que le sugiere es que cierre la puerta, cosa que él hace más o menos. Cae la noche, la puerta está más o menos cerrada y él lo empieza a lamentar. Y no les cuento más. Este libro es increíble, no es muy largo, tiene 280 y algo de páginas y es realmente para mí una demostración que en nuestra era posmoderna se puede escribir un terror que homenajee las tendencias clásicas de este género, que se ponga a jugar con otros géneros como el suspenso, la aventura, que también sabía hacer Conrad, eh, e incluso hasta las energías Lovecraftianas, y pueda meter cuestiones reflexivas, antropológicas, filosóficas, eh, y, y lo haga de una manera tan profunda y con tanto compromiso, porque hay un postulado de ideas y una declaración firme de principios que obviamente obliga al lector, si sabe ir profundamente al mensaje que tiene esta novela, obliga al lector a una urgente toma de postura. Este libro, si uno quiere y si uno desea, como todo en la vida, eh, puede ser un libro de terror y nada más. Pero si uno quiere y uno acepta eh, que toda lectura es una toma de postura, eh, uno puede aceptar la parte más combativa de este libro. Y por supuesto puede aceptar su toma de postura, puede leerlo con un pensamiento crítico, puede buscar cuál es la denuncia que tiene este libro y como lectores críticos de la realidad que somos, ¿sí? Porque leemos para cambiar el mundo e involucrarnos en él, podemos tomar la base que nos tira este libro y desde nuestros lugares, ¿sí? Cada uno donde esté, trabajar activamente para cambiar la realidad desde nuestros pequeños aportes que podemos hacer, porque de eso se trata ser actores sociales. Así que yo les recomiendo encarecidamente que lean este libro, La piel fría, de Albert Sánchez Piñol, y que por favor me escriban. Mi Instagram es Libros en el Fin del Mundo, todo junto, como este canal. Eh, Me pueden dejar un mensaje acá en cualquiera de los videos, que yo leo todos los mensajes y los contesto, pero por favor, o en Instagram, como les dije, Libros en el Fin del Mundo, todo junto, en cualquier lado lo leen y me cuentan. Me cuentan qué les pareció este libro, porque yo quiero saber, quiero que me lo cuenten, porque es genial. Así que todos a leer este libro y todos a comentarme en los comentarios o en Instagram qué les pareció. No quiero que ninguna persona que haya leído este libro por mí deje de contarme qué les pareció. O por supuesto alguien que lo haya leído. Alguien que lo haya leído me lo deja en los comentarios o me escribe en Instagram y me dice qué les pareció, porque es un libro que yo amo profundamente.
Ahora vamos a ir con el siguiente libro, que sería el último de los libros puros de terror. Después iría a la otra parte del especial, que bueno, ya le expliqué cómo funciona. Muy bien. El siguiente libro y último de la parte pura de estos libros de terror es El ocupante de Sarah Waters. Gran libro para leer en época de Halloween. Sarah Waters, para quienes no saben, es una autora inglesa de libros LGBT, con perspectiva LGBT, mayormente con perspectiva lésbica, pero tiene con todos los géneros. Ella lo que hace es escribir novelas victorianas con esta perspectiva y les da mucha más visibilidad de las que tenían en esa época, porque las escribe obviamente desde la actualidad, pero en esa época y con esta perspectiva. En este caso igual, esta novela está ambientada al principio de 1900, sí, al principio del siglo XX. Así que no tiene nada que ver con lo victoriano, pero, como en toda narrativa gótica, hay algo victoriano que por supuesto, ¿dónde está? En la casa. Aquí hay una casa muy gótica, muy victoriana, que le va a dar toda la presencia gótica y victoriana necesaria para que esto sea un libro de terror como corresponde y que reclame este lugar en nuestro especial de Halloween de libros de terror. Como por supuesto, como ustedes se darán cuenta por la fotito, eh, es un libro de casas encantadas. ¿Sí? Ya se los voy adelantando. Pero no es un libro de casas encantadas al uso. No es un libro de esta subtemática, ¿no? Parecido a los demás. Voy a dar 3 o 4 pinceladas del argumento. Contratan a un médico para que vaya a una casa, ¿sí? A una mansión que pertenece, mejor dicho, a una familia de apellido Aires, porque una de las mujeres que hace el servicio de esta familia eh, tiene síntomas, digamos, que podríamos decir compatibles con un deterioro mental, digamos. Cuando llega ahí, eh, los síntomas que tienen, a pesar de él ser una persona de ciencia, eh, podrían tener que ver con una presencia sobrenatural o estar relacionados, digamos, a quizás una posible posesión demoníaca. Eso se comenta en la casa, porque en esta casa hay un montón de indicios de sucesos paranormales. Entonces, todo este argumento va a girar a que este hombre de ciencias, que es hijo de alguien que ya trabajó en esta casa en tiempos anteriores, este hombre completamente de ciencias y de razón, va a tener que enfrentarse a una casa repleta de sucesos paranormales que él no quiere aceptar y no quiere explicar con una vertiente, digamos, espiritista, sino que él quiere encontrarles una razón de ser completamente científica. Eh, entonces va a existir ¿no? este contrapunto.
Por otro lado, esta también va a ser la historia de la familia que ocupa esta casa. Una familia de muy buen eh, pasar económico y social que no la está pasando nada bien porque se están viniendo abajo. Socialmente y económicamente ya no son lo que eran y son una familia bastante disfuncional. Entonces, la historia de esta familia es increíble, los personajes son maravillosos, toda la novela está escrita de una manera increíble como solo Sarah Waters podía escribir, porque más allá de todo lo que yo le estoy contando y de todo lo que dije de su trabajo con la perspectiva LGBT, que por supuesto es una decisión identitaria, política y literaria, ella es una de las mejores escritoras de Reino Unido, ha ganado los mejores premios porque escribe como nadie, ¿sí? Y es muy talentosa para escribir narrativa victoriana, narrativa gótica, y si alguien podía escribir una novela de fantasmas, lo podía escribir ella. Pero aparte, eh, con esta visión, ¿sí? No es que escriba una novela de fantasmas y ya está. También te escribo una comedia social, también te escribo una, un análisis certero entre la fe y la ciencia, también te escribo un, una exploración sobre la salud mental, también te escribo una novela donde la casa realmente es una protagonista. Quienes hayan leído, por ejemplo, Pedro Páramo y hayan sentido que Comala es un personaje importante de la historia, porque lo es, bueno, aquí van a sentir lo mismo con la casa. Desde el mobiliario hasta cada piso de la casa, no, hay montones de cosas donde la casa realmente respira y eso no solamente es importante a nivel de descripción y a nivel eh, narrativo, sino que es muy importante en una novela de estas características de terror, digamos, ¿no? Es una novela exquisita, es una novela que sabe ser sutil cuando tiene que serlo y sabe ser explícita cuando tiene que serlo. Eh, es una novela que impacta también en muchos sentidos y que por supuesto es una novela de casas encantadas y por supuesto uno está esperando los eventos sobrenaturales todo el tiempo, pero cuando no los tiene, tiene muchos temas interesantes y muchas cuestiones que la hacen maravillosa igual. Así que esa es mi recomendación. Bueno, ahora vamos a ir con la segunda parte de este especial, que vienen los libros, ya dejamos los libros puros, los que son 4 libros de terror pertenecientes al género de terror, que son libros puros, y yo quería dar un plus a este especial y elegir 4 libros que no sean del género del terror, pero que sean terroríficos, inquietantes, perturbadores y que nos atemoricen y que leerlos sea una experiencia en cierto punto perturbadora, terrorífica y que nos recuerden al terror de alguna forma, que cuando uno los lee se ponga, ¿no?, en esa posición agazapado, como yo les contaba al principio, que, que hacemos, ¿no?, como ese primer impulso primigenio que les contaba. Así que he elegido 4 obras que no son del género del terror, pero nos ponen como si lo fueran. La primera obra que les voy a traer aquí, les quiero aclarar que la tienen que escuchar con el corazón abierto, con los brazos abiertos, la tienen que aplaudir mucho,
Tienen que sonreír, la tienen que anotar. ¿Qué más? Eh, Pueden hacer así. Eh, la tienen que leer también, ya, aunque no la hayan visto. Pueden hacer así también. No sé, todo tienen que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es uno de mis 5 libros preferidos de toda la vida. Yo tengo un top 5 de mis mejores libros que he leído en toda la vida. Y este libro que yo les voy a traer ahora forma parte de mi top 5. Y no solamente forma parte de mi top 5, sino que si alguien me pregunta cuál es mi novela fantástica preferida, ¿sí? Mi novela de género fantástico preferida de todos los tiempos, yo les voy a decir que es esta. Así que les traigo a todos ustedes en este especial de terror de Halloween, una novela que no es de terror, pero que actúa como si lo fuera, Jonathan Strange y el señor Norrell, de Susanna Clarke. A mí me encanta hablar de esta novela. A mí me encanta hablar de esta novela y voy a ver cómo les explico por qué es terrorífica sin hacer spoiler. Primero les voy a contar que esta novela tiene una serie hermosa, basada en el libro, por supuesto, hecha por la BBC. Eh, Porque eso lo tienen que saber, es una serie increíble, muy fiel al libro. Y esto está bueno cuando las obras tienen un combo, porque uno los puede leer y los puede ver la serie, entonces eso es una actividad que hoy por hoy suena estimulante, así que está bueno saber de antemano que tienen las dos cosas y que la serie es excelente, es una de las mejores series que van a ver y es increíblemente fiel al libro, pero por supuesto la tienen que ver después de leer el libro. Eso por un lado. Les dije que es uno de mis 5 libros preferidos de toda la vida, ¿sí? Bueno, se los repito. Y cuando yo descubrí este libro, que lo descubrí también siendo librero, a mí realmente me cambió la vida. Realmente me cambió la vida. Eh, yo recuerdo que ese año me fui a trabajar a la Feria del Libro de Buenos Aires de ese año y trabajaba en un stand. Se trabaja mucho en la Feria del Libro como vendedor. Y yo me había hecho un stand dentro del stand. Yo me acuerdo que ese año salía a la venta la edición aniversario de la RAE de 100 años de soledad. Fue ese año. Y me acuerdo que salía 50 pesos argentinos. Imagínense lo que era la economía de esos años. Y bueno, y me acuerdo que era furor, que ese fue el libro más vendido de toda la feria, porque realmente era una edición hermosa y era todo un acontecimiento. Eh, pero yo, dentro del stand, de mi propio stand, yo me había hecho un stand con todos ejemplares de Jonathan Strange y el señor Norrell. Yo parecía que tenía como un kiosco. Yo me había hecho un stand que solo tenía ejemplares de este libro. Yo no tenía ningún arreglo con la editorial, nada. O sea, yo estaba tan atravesado por haberme encontrado este libro que, o sea, yo quería que todo el mundo lo leyera. Y a la Feria del Libro teníamos lectores de todo el país y de todo el cono sur. Yo me acuerdo que se lo he recomendado a gente de Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, y yo no podía más. Y cada vez que alguien de otro país se llevaba este libro, yo me volvía loco. Y yo creo que pocas veces he recomendado tanto este libro como, como con esta ocasión, ¿no? Y de esta forma.
Para mí es una de las novelas más hermosas, originales, impactantes y brillantes que hay en la historia. Lo digo yo, lo dice Neil Gaiman y lo dicen todas las personas que lo han leído. Básicamente es una novela que mezcla la realidad y la fantasía. La fantasía está incrustada dentro de la realidad, ¿sí? Es una novela fantástica, pero lo fantástico ocurre en nuestro mundo real y en nuestra historia. Estamos en el siglo XVIII en Inglaterra. Estamos en una Inglaterra que ya no tiene magia. Hubo magia en su momento, pero ya no la hay. Hubo un mítico rey llamado el Rey Cuervo, noten el paralelo con el Rey Arturo. Hubo un mítico rey que se llamaba el Rey Cuervo, ya verán la historia, pero bueno, es un rey que vivió en tierra de duendes, eh, que él podía hacer magia, pero ya fue el último que pudo hacer magia, y desde él no se conoce la magia práctica en Inglaterra, un reino que siempre fue mágico. Desde él, hace muchísimos años, desde el Rey Cuervo, en Inglaterra no existe la magia. Solo existe la magia teórica que se puede practicar. Pero solo es teórica. No hay magia práctica, solo se puede estudiar la magia en libros, pero no se puede practicar. Nadie puede hacer magia con sus manos, solo la puede estudiar. Hasta que un día eh, un hombre entrado en años, llamado Norrell, que vive al sur del país, empieza a escribir unas cartas a las asociaciones de magos diciéndole que por favor se abstengan de llamarse magos, porque es un insulto hacia su persona, dado que él es el único mago de Inglaterra, que él es el único mago de Inglaterra y que por favor todos los que están estudiando magia teórica que paren de llamarse magos. Escribe una vez, escribe dos, escribe tres y no sucede. Hasta que esta asociación le dice, si usted es mago, pruébelo. Entonces él lo cita una noche en una catedral y va a probar que él puede realizar un acto de magia. No les voy a contar lo que pasa en la catedral, pero claramente el señor puede probar que es verdaderamente un auténtico mago. Pero no va a ser el único mago de Inglaterra, porque la novela se llama Jonathan Strange y el señor Norrell. Así que evidentemente otro mago aparecerá en Inglaterra y este señor no se va a poner para nada contento, porque tendrá que compartir el título único de mago, y ya serán dos magos en Inglaterra. Dos magos que tendrán una idea diferente de lo que es hacer magia, tendrán una idea diferente de lo que es la vida, una idea diferente de lo que son los pensamientos, la ética, los procedimientos y absolutamente una idea diferente de todo. Esta es la historia entonces de cómo se recupera la magia en Inglaterra de la mano de dos magos que son completamente diferentes, y es un poco la historia de cómo Tolkien y Jane Austen se dan la mano. Realmente es una historia apasionante, escrita de una manera brillante, es lo mejor de la literatura del siglo XIX, con una mirada moderna que renueva todo. Es literatura fantástica, pero también es literatura decimonónica, con una mezcla tremenda. Si esta novela hubiese pasado en otro mundo completamente ficticio, no sería tan brillante. Así que el hecho de que sea en un mundo real y esté infectada de fantasía es maravillosa.
Hay un gran trabajo en las notas al pie de página. Yo no voy a decir para qué funcionan y por qué están, pero muchas veces es tan interesante como el libro que transcurre y les voy a decir que es otro libro dentro del libro y es increíble. Y si ustedes lo leen, yo les puedo asegurar que van a leer uno de los mejores libros de su vida. Pero ahora bien, ¿por qué es terrorífico? ¿Ustedes creen que si están leyendo una novela sobre la magia, sobre el alcance que tiene la magia, el poder que tiene la magia, y estar ambientada no en otro mundo, sino en el propio, eh, con nuestros miedos, con nuestras cualidades, con nuestros aciertos, con nuestros errores, con nuestra propia historia, con nuestra civilización, no va a ser terrorífica? Claro que sí. Esta novela tiene muchísimos momentos oscuros porque a través de sus personajes están haciendo un análisis completo de lo que fuimos y somos como civilización y además eh, con determinados personajes, determinadas relaciones que existen en ellos y determinados sectores. Hablo de lugares, de locus literarios y lugares específicos, ¿no? Y de posibilidades narrativas, se brinda el mejor análisis que yo he encontrado, mejor que Foucault, para hablar de la salud mental. Entonces, esto es como yo siempre digo, que muchas veces vamos a encontrar en la literatura mejores ejemplos y mejores análisis que en los libros específicos de cada materia. Ha pasado con las novelas históricas y la historia, ha pasado con las distopías y muchos libros de ciencias sociales y humanas, y está pasando con este libro y quizás la psiquiatría, ¿quién lo dice? Así que es terrorífico lo que sucede en Jonathan Strange y el señor Norrell con muchas cuestiones, pero sobre todo con la salud mental. Así que léanlo porque es maravilloso, entre otras cuestiones. Tiene un final que yo no me lo pude sacar de la cabeza nunca más, pero por supuesto para disfrutar de ese final tienen que leer toda la historia. Yo creo que les va a encantar. Jonathan Strange y el señor Norrell. Ahora, mi segunda recomendación para esta parte de libros que no son de terror pero que actúan como tal, no podía no traerles a la maestra de la literatura Joyce Carol Oates con su libro de cuentos Mágico, sombrío e impenetrable. Joyce Carol Oates es una escritora que todos sabemos que es terrorífica y violenta. Ella trabaja así su literatura, ella investiga así su literatura. Y donde creo que mejor lo hace es justamente en sus novelas, porque ella tiene muchos libros donde se acumulan novelas cortas y también tiene muchos libros donde se acumulan relatos. Y en estas estructuras o en estos tamaños, ella trabaja lo oscuro, lo terrorífico, de una manera mucho más eficaz que en sus novelas, quizás, que también son oscuras y terroríficas. Pero el acabado es mucho más perfecto, creo, en las novelas y en los relatos que en las novelas. Este volumen de cuentos es muy asombroso porque es muy agudo y muy perturbador en partes iguales. Ustedes van a ver historias de personas muy vulnerables, ese es el denominador común que tienen, y que en algún momento del libro o de la historia en realidad, pero varias veces en todas estas historias a lo largo del libro, es como si
las personas tuviesen que ir atravesando una mina, ¿sí? Y uno, eh, como lector, estuviese viendo toda la acción como si se estuviese asomando por una ventana, ¿no? Y luego la persona cae muerta, exhausta en el piso y uno, como lector, se acerca a ver los restos. Por supuestamente esto es una metáfora, ¿no? No es que sucede esto en algún cuento. Lo que quiero decir es que lo que hacemos nosotros como lector y lo que hace Joyce Carol Oates al escribir es más o menos lo mismo, es esta peripecia, ¿no? Y ahí está el horror. Ella no tiene piedad con sus personajes y nosotros tampoco debemos tenerlo a la hora de leerlo, ¿no? Es realmente alguien que desnuda el alma humana sin concesiones y ahí está el horror también, ¿no? Una persona que no tiene límites a la hora de ir hacia donde va y es una persona que si arremete a los personajes que crean que para mí son personas, con tanta verdad, ¿no? Y sin ningún tipo de concesión, eh, ese viaje, esa inspección, esa cosa quirúrgica, por supuesto que va a ser terrorífica. Y es terrorífica. Cada persona que haya leído un cuento o una novela corta de Joyce Carol Oates se va a dar cuenta que pocas cosas hay más inquietantes en esta vida que leer un cuento o una novela corta de ella. Sus argumentos no tienen nada de terrorífico, no hay nada al principio que te pueda decir que es algo de terror, pero cuando lo empezás a leer y vas viendo el desarrollo de la historia, te vas dando cuenta que tranquilamente Hitchcock podría haber hecho una adaptación de esa historia, te vas dando cuenta que no hay un grito, no hay una gota de sangre, pero que estás perturbado desde la punta del pelo hasta la punta de los pies y que realmente no podés respirar y estás completamente angustiado. Hay un horror en Joyce Carol Oates que es muy fácil de describir, pero que les toca vivirlos a ustedes, porque eh, lo tienen que leer, básicamente. Así que se los recomiendo encarecidamente, son cuentos maravillosos, mágico, sombrío, impenetrable, Joyce Carol Oates, el horror de la propia vida, ¿eh? Maravilloso. Y ahora viene una recomendación maravillosa también. Siempre decimos, ¿no? Que no hay nada más terrorífico que el mundo posible, ¿no? Y que de un tiempo hasta acá eh, siempre las distopías nos han dado horror, ¿no? Eh, decimos, ¿no? Que hay que mudar la sección distopías a historia contemporánea porque ya están pasando. Pero antes nos asustábamos con las distopías que se habían escrito en la década del 40 o en la década del 20 con Nosotros de Samiatin, que fue la primera distopía de este escritor ruso y que después fue la que inspiró a Orwell con 1984. Pero, ¿qué hacemos con lo distópico que está siendo escrito en la actualidad y que tiene un nivel de perturbación que a mí, por lo menos, me es imposible de manejar? Yo, cuando está bien conseguido y cuando es una obra de calidad, eh,
yo leo determinadas distopías o literatura posapocalíptica que me descoloca por completo y que no es que solamente las cosas están afuera de la esquina, a la vuelta de la esquina quise decir, no solamente desde ese lado, sino que es un poco lo que decía al principio. Eh, Hay una cuestión eh, verbal, lingüística, plástica, descriptiva de cómo se escribe literatura perturbadora y literatura de terror hoy, que está codificándose con mi realidad, ¿no? Hay una manera que ya no escribo terror desde el surrealismo de mi propia pesadilla que nadie entiende y que solo sale de el onanismo mental del escritor. No, hoy yo encuentro descripciones hermosas que salen quizás de un sueño colectivo que todos podemos entender, ¿sí? Porque yo me siento hermanado con las descripciones terroríficas de la ciencia ficción, del terror actual que se está escribiendo. Eh, no me es un lenguaje que no puedo codificar y que no puedo sentir como propio. Es absolutamente cercano. Quizás todos estemos soñando la misma pesadilla. No lo sé, lo tiro por acá. Y el siguiente libro que tengo para recomendarles, que se relaciona con todo lo que les acabo de decir, es Quema, de Ariadna Castellarnau. Este libro, si bien es de ciencia ficción y es una distopía posapocalíptica, pocas cosas le van a dar más horror que leer este libro. Este libro es una novela o una colección de relatos, porque todos los relatos están relacionados, como bien hiciera la querida Angélica Gorodischer. Este libro es maravilloso, es espeluznante, es terrorífico, es asfixiante, eh, es un libro de un mundo, de una coherencia, de una cohesión eh, asfixiante, ¿no? Que es increíble. Estamos en un mundo, por supuesto, o que se murió, o que se muere, o que ya está muerto, habitado por sobrevivientes. Estos sobrevivientes tienen que hacer pactos consigo mismos o vaya a saber con quién para no morir. Y obviamente cada uno tiene en su vida y en varias cuestiones más las consecuencias de esta de este sobrevivir, de este apenas, ¿no? Es un libro muy bien escrito, con unos cuentos cuál más perturbador que el otro. Tienen que leerlo con mucha paciencia, no porque sea un libro complejo, pero realmente es un libro muy plástico, donde tienen que poder disfrutar muy bien de las descripciones. La descripción del mundo es tan importante como el argumento, la descripción de las personas, de las consecuencias físicas, psicológicas y corporales que está haciendo este mundo con ellos, son tan importantes como cualquier otra cosa, y realmente es una experiencia de destrucción, ¿sí? Y uno tiene que estar sumamente concentrado para formar parte de esa experiencia, ¿no? De esta quema. Eh, entonces yo les recomiendo que lo lean con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, para formar parte de todo esto. Es uno de los libros más lindos que yo haya leído. Lo leí hace un tiempo ya, pero me di cuenta que nunca lo había traído acá. Y la verdad a mí me perturbó muchísimo. Es una experiencia muy,
muy horrorosa, pero muy linda en este sentido. Y vuelvo a decir lo mismo, es un libro de ciencia ficción, es un libro distópico, es un libro posapocalíptico, pero para mí está más cerca del terror que de la distopía. O bueno, o para mí están hermanadas, no hay nada más terrorífico que una distopía. Así que léanlo, Quema, de Arianda Castellarnau, para este Spooky Octubre. Yo creo que va como piña, ¿eh? Y para tantos amantes de la ciencia ficción que hay acá, por favor, no se lo pierdan. Y el último, también de ciencia ficción, uno de mis favoritos, que yo ya lo he traído a este canal varias veces, pero como creo que muy pocas personas lo conocen, me voy a dar el gusto de cerrar este especial de Halloween, que tuvimos una primer parte con libros puros de terror y una segunda parte con libros que no son de terror, pero son igual de perturbadores y terroríficos, con Génesis, de Bernard Beckett. También un libro de ciencia ficción que yo considero que no hay nada más aterrador que la ciencia ficción, y por eso les traje uno de mis libros de ciencia ficción preferidos y que nadie conoce prácticamente. Creo que solo somos dos personas, tres, cuatro, no sé. Pero por favor, tienen que leer este libro. Este libro es maravilloso. Este libro es maravilloso. Y ahora les voy a contar un poco su historia y les voy a contar dónde está el terror de este libro. Y cuando les cuente dónde está el terror de este libro, yo creo que van a salir corriendo a buscarlo. Estamos en un futuro, no muy lejano, pero es un futuro. Tenemos una estudiante que se llama Anaximandro, que en esta sociedad tiene que dar un examen de ingreso a una academia, ¿sí? Esta academia es el órgano eh, de esta sociedad donde ella pertenece, y es una sociedad que se presume utópica, y es esta sociedad donde se ha criado, ¿sí? Eh, esta novela básicamente trata del examen que esta persona tiene que dar a lo largo de varias sesiones, ¿sí? Son sesiones extenuantes que esta chica tiene que dar, ¿sí? Eh, y esta es la novela, son sesiones extenuantes de un examen oral que le van tomando. Eh, son exámenes con muchas cuestiones éticas, muchas cuestiones filosóficas, que obviamente existen, este examen existe para ponerla bajo presión en un montón de cuestiones y ponerlas a prueba. Y también obviamente para hacer lo mismo con nosotros, con el lector. Poco más se puede decir de, de este libro, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué es un libro de terror? ¿No? ¿Dónde está el terror? En los últimos dos renglones. No agarren el libro y vayan a los dos renglones finales. No, por favor, hagan el viaje completo. Lean este libro, la contratapa no dice nada, así que no tienen ningún tipo de problema. Van a leer un libro maravilloso, un gran libro de ciencia ficción, un gran libro que tensa el pensamiento, un gran libro que realmente no tienen ni idea de lo que van a leer y nunca la van a tener, porque no es un libro que no es poroso para nada, que no se derrama para ningún lado, va solito caminando ahí, viste, haciendo su propio paseo, y cuando llegas al final es como si te hubiesen puesto un clavo acá, te pusieron el martillo y te destruyeron todo el cerebro, y lo único que querés hacer es
empezarlo a leer de nuevo con la perspectiva que tenés ahora, ¿no? Una vez que terminaste. Y decir, ¿cómo no se me ocurrió? Eh, o sea, acá no existe ni sexto sentido, o sea, nada, o sea, es el, es un, es una maravilla, es una maravilla. Miren que yo lo tengo hace 80 años en mi biblioteca y lo miro y paso y lo miro, me lo vuelvo a acordar y digo, qué genial. Porque aparte, cuando uno tiene la revelación final, eh, es como una cinta que vas para atrás, como cuando rebobinas un viejo VHS y haces... Y, ¿no? Y es como que tenés toda la revelación y es terrorífico, realmente. Cuando tomás conciencia, es terrorífico. Sentís una cuestión sí, casi glaciar, ¿no? Porque, claro, como con toda revelación llega el peso, ¿no? De la conciencia, no es solamente una suma de postulados. Hay toda una cuestión emocional también ahí. Así que realmente vale la pena, realmente. Esto fue Génesis de Bernard Beckett. Así que espero que hayan disfrutado de todas las recomendaciones que yo les traje. Me parece que estaría bien, ¿no? Antes de irnos, que hagamos un repaso final de los títulos para si alguno no pudo tomar nota. ¿Qué les parece? Vamos con los primeros 4 libros de terror puros. Teníamos Cuentos Escogidos de Shirley Jackson. Recuerden que también tienen la edición de bolsillo, que era La Lotería y otros cuentos, que incluyen estos cuentos y otros más. Teníamos Drácula de Bram Stoker. Yo les había recomendado esta edición crítica de Cátedra, pero por sus notas y su edición crítica, pero bueno, pueden leer cualquiera. Teníamos La piel fría de Albert Sánchez Piñol. Muy bien. Y el último de la sección de terror puro era El ocupante de Sarah Waters. Ahora, recuerden que teníamos otra sección de libros que no eran de terror puro, pero que funcionaban en nosotros como si fuera el terror. Teníamos Jonathan Strange y el señor Norrell de Susanna Clarke, que ya di las explicaciones de por qué estaba aquí. Teníamos Mágico, sombrío e impenetrable de Joyce Carol Oates. Teníamos Quema de Arianda Castellarnau. Y teníamos Génesis de Bernard Beckett. Muy bien, anotaron. Esto ha sido el especial de Halloween. Espero que les haya gustado. Espero que hayan estado conforme con la vuelta de tuerca. Y me lo cuentan todos en los comentarios. A ver qué les pareció, qué les parecieron los títulos, qué les gustó la dinámica, si les gustó la idea. Así que espero que conversemos en los comentarios. Recuerden que si no están suscritos al canal, lo hacen con la campanita y no me queda nada más que decirles hasta el próximo encuentro. Un abrazo a todos y gracias por elegir este canal para acompañar su camino literario. Nos vemos.